Listo. Bienvenidos a una nueva sesión de Let's Talk Meetups Agile en TT Data México. En esta oportunidad, nuestro speaker anfitrión, José Amos, Agile Coach de NTT Data México, nos mostrará cómo podemos impactar en nuestras presentaciones y generar un mayor valor en todas nuestras ponencias, algo que hacemos habitualmente en nuestro día a día. José Amos tiene un amplio bagaje en agilidad y además es experto en coaching como herramienta para guiar y motivar la innovación tanto en individuos como en equipos de trabajo. Recordamos a nuestra audiencia que durante la sesión podrán dejar sus preguntas pulsando el botón Ask Question en sus pantallas en la parte inferior y pues bueno, estas serán respondidas hacia el final del meetup. Sin más preámbulo, cedo la palabra a José. Bienvenido a Let's Talk Meetups. La audiencia es toda tuya. Adelante. Muchísimas gracias, Pau. Qué calurosa bienvenida. Te agradezco mucho. La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso, algunas personas parecen brillar hasta que abren la boca. Esta es una frase de Albert Einstein y el día de hoy quería compartirla con todos ustedes porque vamos a hablar sobre las presentaciones que pueden suceder en cualquier foro, ya sea desde un enfoque ágil o una revisión de proyectos. Pero en esta sesión vamos a conocer algunos consejos e ideas que nos van a ayudar a generar un mayor impacto en estas reuniones y tener muchísimo más valor para las próximas sesiones. Como ya lo dijo Pau, mi nombre es José Amos Velázquez. Acá van a tener el código hacia mi LinkedIn. Generalmente por ahí estoy compartiendo información relevante y además de eso estoy inscrito en un programa de Entity Data para constantemente ser un vocero que me caracteriza dentro de esta red social. Voy a dejar un par de segundos el código QR para que ustedes lo puedan escanear. Esto lo pueden hacer desde su celular o bien cuando vayan a la plataforma de LinkedIn, me pueden buscar por José Velázquez y ahí les voy a aparecer. Esta sería la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar sobre audiencia. Vamos a hablar también sobre los objetivos que tenemos que plantearnos cuando generemos o estemos trabajando en nuestra presentación. ¿Cuál sería esa estructura que debería de tener ese mensaje? Hablaremos también sobre la estrategia que tenemos que tener. Les daré algunos consejos, sobre todo desde mi experiencia. Cerraremos con algunos detalles que tiene que tener nuestro contenido y tendremos nuestro cierre. Para dar inicio con este meetup, vamos a tener también una serie de intervenciones de las cuales me gustaría que participen y para eso estamos utilizando la plataforma de Mentimeter. Acá nuevamente van a tener un código QR, el cual pueden escanear desde su teléfono celular y si nos están viendo desde su laptop, pueden ustedes en la parte de abajo, en los archivos adjuntos, encontrar el link a Mentimeter y el código de acceso es el que viene abajo del QR, que sería en este caso el 6992-5340, para que lo puedan teclear ahí y puedan participar con nosotros. Voy a dar unos segundos para que puedan hacer el escaneo también o entrar desde el link que se encuentra en la sección de Attachments. La sección de Attachments se encuentra en la parte de aquí abajito, dentro del menú que ustedes tienen, y ahí lo pueden encontrar. Muy bien, y la primera pregunta para iniciar esta interacción es, ¿qué rol desempeñas en tu empresa? Tenemos por ahí
Agile coaches, gerentes, muy bien, consultores, managers, TI managers, Tableau experts, muy bien, líder, coordinadores, directores, muy bien, gerentes, managers, muy bien, excelente. Líderes, muy bien. Testers ya aparecieron por ahí. Muy bien, bienvenidos a todos. Perfecto, vamos a dar unos segundos más. Consultores, gerentes y managers. Excelente. Perfecto. Nos quedamos con esta imagen. Tenemos gerentes, consultores, managers, líderes y expertos. Espero que esta sesión les pueda generar muchísimo valor y que puedan generar impacto en sus presentaciones. Muchas gracias por su participación. Hablemos de la audiencia. Es importantísimo conocer a la audiencia a la que vamos a dirigirnos. Y es muy importante tener un poco de contexto para saber a quién vamos a hablarles. Y para eso quiero darles una perspectiva, ya que no es lo mismo dirigirnos a un grupo de 5 personas o a un grupo con el que constantemente nosotros participamos, a tener una sesión, ya sea virtual o presencial, con más de 100 personas, por ejemplo, o más de 50 personas. Tampoco es lo mismo y no usaremos el mismo lenguaje para dirigirnos a niños de 2 años o en este caso a un líder, un manager o un gerente. Pero, ¿y entonces qué preguntas tenemos que hacer para conocer a nuestra audiencia? Pues lo más importante, y visto un poquito desde la parte de la agilidad, es que cuando nosotros vayamos a tener alguna presentación, hay que hacer ciertas preguntas muy puntuales, como pueden ser, ¿cuántas personas estarán? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué responsabilidades tienen? Ya sea que sean dentro de nuestra organización o bien externas. ¿Cómo nos ven? Es decir, ¿cuál es el medio? ¿Vamos a tener alguna sesión virtual o va a ser presencial? Si es virtual, ¿habrá que preparar algo de material? Y si es presencial, ¿tenemos que tener algún área en específico? ¿Tenemos que tener algún material adecuado? Ahora, es preciso también saber cuáles son esos temas de interés, ya que una de las principales actividades que a mí me gusta hacer cuando genero este tipo de presentaciones es interactuar. Y como ya lo vieron ahorita, crear este tipo de dinámicas nos ayudan un poquito a romper el hielo. Y de lo que se trata es de empatizar con nuestra audiencia. Entonces, es importantísimo tocar temas de interés. Hablemos de nuestro objetivo. ¿Cuál será el objetivo de esta reunión? ¿Esta reunión es para generar algún acuerdo? ¿La reunión va a ser o va a tener un objetivo en común? ¿Vamos a trabajar con un equipo con el que generalmente estamos colaborando? ¿O tenemos que presentarle un objetivo a nuestro líder, a nuestro manager o gerente? Entonces, basado en eso, tenemos que tener muy bien definidos estos objetivos, ya que tampoco es lo mismo generar un objetivo personal que un objetivo en equipo. Y en base a eso, pues tenemos que pensar después en nuestro mensaje. Nuestro mensaje tiene que tener una muy buena estructura. Y yo lo voy a dividir quizás en 2 partes, porque el mensaje tiene que tener una estructura mental, pero también hay que hacer cierta documentación.
Es decir, hay que preparar algunas de las veces o nuestra presentación o tener algunas anotaciones para los puntos clave, llevar siempre un listado de puntos que vayamos a tocar y sobre todo saber que lo que le interesa a la audiencia muchas de las veces no es lo que nosotros queremos contar, porque también lo que nosotros contamos no generalmente nuestra audiencia lo entiende. Y este es un bonito trabalenguas porque obviamente nosotros desde nuestra perspectiva, si no nos preparamos, si no ensayamos este discurso, seguramente podemos caer en algunos errores. Pero si empezamos a generar un mensaje que realmente sea reflexivo y que tenga cierta lógica, entonces hay que determinar y definir cuáles van a ser estos pasos a seguir en nuestro enfoque. Es decir, hay que describir estas consecuencias que nos van a llevar cada uno de estos pasos que nosotros pongamos dentro de nuestro mensaje. Y esto tiene que llevar lógica. Si ahora la gente que nos esté escuchando por medio de algún dispositivo, ya sea celular o tablet, y no tengan la facultad de poder estar viendo la presentación, y por otro lado, a la gente que está frente al monitor, yo les pediría que cierren un momento los ojos. Las personas que vayan manejando, continúen solamente escuchando. Y si yo les digo que estoy viendo a una niña de entre 2 y 4 años, con unos pantalones blancos de manta, un poco deshilachados de la parte de abajo, lleva una camisa color café y se ve como con una expresión de asombro, pero al mismo tiempo está disfrutando. Lleva el pelo un poco desarreglado, está descalza y se encuentra como brincando en un sillón color café claro, a un lado de una manta con unas orillas azules o unas líneas azules. Y posterior a este sillón se encuentra una planta verde con unas líneas amarillas. ¿Se imaginaron lo que les estaba diciendo? Y si fue así, ¿pensaron en esta niña? Hay que generar este mensaje dinámico. Y para eso podemos clasificar y acotarnos hacia el problema que queremos establecer, o bien podemos recoger datos duros y relevantes para nuestra presentación. Y es decir, al final del día, tenemos que aportarle este dinamismo, pero al mismo tiempo también una parte de realismo, para que obviamente nuestro mensaje sea lo más de impacto posible. Cuando estamos hablando de generar este mensaje, también tiene que ser intuitivo y llevar su dote de creatividad. Para esto, yo les quisiera decir que en mi experiencia he generado algunas alternativas y sobre todo algunas dinámicas que me han servido para cuando en mis presentaciones la gente se siente ya un poco sin ideas. Y para eso tengo una dinámica que es un generador de ideas donde el ejercicio se llama 6 por 3 por 5. Y aquí, con este ejercicio, vamos a tener más de 100 ideas, sobre todo cuando necesitamos resolver algún problema. Nosotros de inicio podemos plantear el problema y después ejecutar esta dinámica. La dinámica consta de hacer equipos de 5 personas. Generalmente se trabajan con 6 equipos y se les da, tienen que poner 5 minutos para que dentro de una hoja, en un rotafolio o en algún lugar, 3 ideas por persona. Y entonces, durante 30 minutos, vamos a ir rotando a estas personas para que vayan anotando 3 ideas.
Estas 3 ideas tendrán que ir como una especie de bullets en los post-its o el área donde nosotros definamos que vamos a trabajar. Puede ser implementada de manera virtual o bien de manera presencial. Y esto nos va a generar más de 100 ideas en 30 minutos. Otra buena práctica que me ha servido para generar la creatividad es retar la suposición. Es decir, de una buena idea, ¿cómo podemos hacer la mala idea? Y me explico un poco mejor. El ejemplo que generalmente pongo aquí es, ustedes ubican estos envases de ketchup. Generalmente los tenemos con la parte de arriba, que sería el envase, con la botella, la tapita, y después ya viene la base del producto. Pero de repente en una dinámica se les ocurrió que cuando ya tu producto está más allá de la mitad, generalmente tienes que voltear la botella. ¿Por qué? Porque después tienes que hacer que el producto baje, darle un buen apachurrón a esa botella y entonces disfrutar del producto. Y esta empresa dijo, ¿y si desde el inicio tú tienes una botella que pueda estar al revés? Convirtieron entonces una buena idea en una mala idea, pero resultó un producto que muchas veces se caracteriza y sobresale del mercado por ser disruptivo. Y ahora tienes una botella que su base es la misma tapa. Y entonces es muchísimo más manejable, tienes producto disponible todo el tiempo, el producto conforme se va consumiendo va bajando y eso permite que tengas el producto siempre disponible. Otra fue esta campaña donde se presentaba unos helados y querían dejar de fuera la parte del helado, porque obviamente ya sabía la gente que el helado era delicioso. Pero entonces, ¿cómo de cierta manera creativa podían generar una nueva imagen? Y lo que decidieron fue prestarle foco a el cono. Y como lo ven aquí en la imagen, tienes un cono, el cual es el protagonista, y por la parte de atrás está una nube que tiene forma de estos deliciosos barquillos. Tenemos que ser también perceptivos, es decir, tenemos que dar soluciones dentro de nuestra presentación y sobre todo generar esa empatía, determinar aquellos puntos de conflictos y al final trabajar por generar soluciones. Esas buenas soluciones es lo que el día de mañana nos van a generar planes de acción. Y generalmente cuando tenemos estos impactos y generamos estas buenas ideas, lo que resulta son planes de acción. Y yo lo manejo de esta manera para poder ir trabajando nuevamente con los equipos y generar esta empatía que tanto tenemos que estar hablando o que tanto hemos escuchado hablar en estos últimos tiempos. Para aquellas personas que estuvieron en nuestro Mentimeter, me gustaría volverlos a llevar a esta herramienta. Les voy a compartir el código para aquellas personas que no tuvieron oportunidad de participar en un inicio. Aquí lo tienen, lo voy a dejar algunos segundos. Y para aquellas personas que están desde una laptop o bien en su eh, computadora de escritorio, pueden accesar a la herramienta de Mentimeter. Se encuentra el link en la descripción de abajo, en la sección de Attachment. Vamos a dar unos segundos para que la gente se pueda nuevamente conectar y pasaremos a la herramienta. El código de acceso es el 6992-5340, que lo tienen en la imagen también.
Y acá los invito a que me digan, después de haber generado el... si tienen algún tip para alguna presentación. Y si tienen algún tip, por favor, nos digan cuál es. La pregunta sería, ¿tienes algún tip para tu presentación? ¿Y cuál sería ese tip? Presentaciones no muy cargadas de información. Muy bien. Claro. Ver a la audiencia. Cambiar la dinámica. Incluir gráficos. Que sea claro y conciso. El uso de algunas herramientas. Que sea dinámico. Hacer preguntas. Que sea llamativa. Concisas. Tener storytelling. Me gusta, muy bien. El tipo de letra a manejar. Excelente, qué buen tip. Prender la cámara, claro, eso genera mucha interacción y sobre todo ayuda a crear cierta empatía también con la otra persona. Generar 3 ideas máximo, incluir dibujos, gráficos. Muy bien, perfecto. Apoyos gráficos. Muy bien, qué buenos tips han dado el día de hoy. Muchas gracias. Volveremos a la parte de la presentación. Y empezaremos a hablar sobre esta estrategia. Al generar esta estrategia dentro de nuestras presentaciones, equivale a admitir que el talento y la ambición, por sobresalientes que sean, siempre van a necesitar encontrar un camino bien orientado. Generalmente, cuando yo voy a ejecutar una presentación, lo que hago es poner un norte y decir cuál va a ser el porqué de esta presentación. Y prácticamente es como estos avioncitos que les estoy poniendo en la imagen, donde eso genera el agregado para poder generar impacto. Buscar esa estrategia es armar con todos los tips que ustedes ya dieron, tener también esa apertura a que vamos a tener diferentes audiencias, por ejemplo, y entonces, ¿cómo poder mitigar esos niveles o ese bagaje que pudiéramos tener dentro de nuestra audiencia? La experiencia también pudiera ser algún otro factor que nos pueda dar la estrategia, y desde esa perspectiva, yo generalmente siempre trato de usar elementos que sean muy fáciles de entender, una muy buena topología y también un lenguaje que pueda ser entendible para todo mi auditorio. Los consejos de impacto que a mí me han servido son sobre todo el ser dinámico. Esta dinámica que podemos estar teniendo, sobre todo con herramientas como Mentimeter, al momento de estar virtual. Si fuera presencial, generalmente lo que pido es que mi audiencia se levante y poner o usar todo el escenario o todo el cuarto donde voy a estar trabajando, el área donde me permitan trabajar, poner diferentes áreas para que la audiencia se pueda levantar, llevarlos a una actividad y después movernos hacia otra área de ese mismo lugar o desde ese mismo cuarto, poderlos generar y hacer que la gente se levante, para que eso nos genere un muy buen dinamismo. Cuando estamos de manera virtual, me
ha funcionado mucho tener un buen audio, por ejemplo, pero cuando estamos de manera presencial, me sirve también el no quedarme en un solo lugar. Me puedo desplazar si es en algún escenario, me puedo desplazar de un lado a otro. O si es en este cuarto, como les comento, poderme desplazar de algún lugar por el medio, estar en algún momento en medio, estar en algún momento en alguna extremidad. Y después de eso, empezar a modular la voz. Y sobre todo si estamos de manera virtual, checar que todos nuestras conexiones, audio, todo funciona a la perfección. Es importantísimo que si vamos a generar esta dinámica virtual, unos minutos antes conectarnos con alguien para probar que todo esté funcionando a la perfección y entonces ya poder brindarle a tu audiencia el mensaje. Hay que generar y poner ejemplos en nuestro contenido, pero el tipo de ejemplos que a mí me ha funcionado es generar las historias. Es decir, como lo hice en el ejercicio donde les empecé a describir a la niña, eso me parece que es una temática muy buena porque genera un poco de imaginación dentro de la audiencia, pero al mismo tiempo estamos describiendo una situación. Y si la podemos complementar con una historia, eso genera mucha empatía y entonces tu audiencia empieza a engancharse. Hay que hablar claramente, es decir, gesticular. Y muchas de las veces esto pareciera que no es relevante, pero yo los invito a que prueben a hacer un ejercicio con un lápiz y puedan estar constantemente tratando de decir el mensaje que ustedes ya prepararon. Esto les va a servir a tener una buena dicción al momento de estar dando su mensaje. Hay que transmitir emociones. Obviamente tenemos que generar altibajos con nuestra voz y también hacer partícipe a la audiencia para que obviamente estas emociones realmente se sientan palpables. Hay que interactuar. Como ya lo vimos, podemos usar algunas herramientas para poder crear interacción con la audiencia. Y hay que hacer preguntas al público. Esto es importantísimo porque también de ahí podemos tener algo de feedback para poder conocer qué es lo que está pensando la audiencia, si realmente están entendiendo el mensaje y si realmente están poniéndonos atención. O quizás tengamos que hacer o improvisar alguna situación para atraer nuevamente a nuestra audiencia. Esto generalmente en un ambiente de pandemia o post pandemia que fue virtual, yo lo tuve que estar ejecutando al momento de estar trabajando con los equipos a los cuales estaba coachando. Y en múltiples clientes, esto la verdad es que empezó a generar una muy buena empatía, no importando que la gente estuviera trabajando de casa. Y post pandemia, hay muchos de los clientes que este sistema virtual les ha agradado mucho al grado de que lo han continuado haciendo. Otro de los tips es que se pueden usar videos. Yo lo que les recomiendo es que sean videos cortos y no muy largos, para que entonces su audiencia no la pierdan del todo o no se puedan perder siguiendo la secuencia del video y no tanto el mensaje que se quiera transmitir. Al momento de generar la estructura del contenido, yo les puedo compartir que deberán de tener 3 principios. Su estructura tiene que tener una apertura. Tenemos que tener un buen mensaje o contenido y generar un cierre. Esto si lo hablamos o si lo vemos desde la perspectiva ágil, es importante porque en las aperturas nosotros lo que hacemos es generar estos acuerdos. Desde un inicio se puede pedir a los equipos de trabajo que tengan el celular en vibrador o apagado, que tengan prendida la cámara, que para participar levanten su mano, lo pueden hacer de manera virtual,
Y entonces estas pequeñas reglas o acuerdos se empiezan a generar también dentro del mismo equipo y por los integrantes del equipo. El contenido. El contenido tiene que ir relacionado, por ejemplo, a la ceremonia. No podemos ejecutar alguna planeación o algún planning con ideas de retrospectiva. Entonces, es importantísimo que tengamos y hagamos uso de estos gráficos para generar o unos frameworks para generar el planning y el framework adecuado para generar una retrospectiva. En ese sentido, la retrospectiva puede ser muy diversa y una que me ha gustado mucho, que generalmente tenemos dentro del equipo, es aquella que podemos poner a algún artista en medio y después, dependiendo de estos puntos que queramos trabajar en esa retrospectiva, ligarlo con alguna canción de este artista. Y eso la verdad es que genera una retrospectiva diferente y que va muy, muy ad hoc para incentivar la participación del equipo. Los cierres. Los cierres generalmente se hacen con una retroalimentación y yo les recomiendo que dentro de esta retroalimentación generen un espacio para que tengan un feedback. ¿Por qué? Porque esto al final del día, este feedback les va a ayudar a tener y a continuar con un crecimiento profesional. Habiendo dicho esto, entonces pasaremos a nuestra parte del cierre. Y desde esta perspectiva, enfocado nuevamente a la agilidad, yo lo que les puedo decir es que este feedback ustedes lo pueden hacer de manera virtual o también puede ser de manera presencial. De manera presencial, ustedes pueden poner una métrica o una línea y pedir que por medio de calcomanías redondas, la gente vaya levantándose de su lugar y poniendo los puntos o estas calcomanías de acuerdo a una métrica que ustedes pueden poner, ya sea de 0 a 5 o de 0 a 10, y con esto se pueda ir viendo cuál es esa percepción que tuvo la audiencia. Desde la perspectiva virtual, podemos jugar ya sea con un mentí o podemos apoyarnos de herramientas como Mural mediante una matriz, pidiendo aquellas cosas que pudiéramos dejar de hacer, aquellas en las cuales podemos continuar haciendo, aquellas que en definitiva tenemos que incluir y poner alguna otra que genere también creatividad, como puede ser ideas nuevas para trabajar en las siguientes iteraciones. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos generar el cierre y adicional a eso, yo les puedo sugerir que creen o puedan citar alguna otra frase, como en este caso, mi ambición es decir en 10 frases lo que otros dicen en un libro. Esta frase es de Nietzsche, espero que les guste. Y para cerrar esta presentación, los quiero invitar nuevamente a abrir su Mentimeter. Aquí nuevamente les pongo el código para aquellos que se unieron un poquito tarde. Pueden encontrar el link al Mentimeter en la sección de Attachments y ahí pueden darle clic para sumarse a la dinámica. El código de acceso es el 6992-5340. Vale, pues qué interesante charla, Amos, y nos vamos entonces, si te parece bien, en la sección de preguntas. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos compartir contigo. Y bueno, la primera es, en tu experiencia, ¿qué es lo que más dificultad al momento de generar una reunión? Repito la pregunta, en tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha generado dificultad al momento de generar una reunión efectiva? La dificultad muchas de las veces es tratar de conocer a la audiencia, es decir,
muchas de las ocasiones no tenemos esta apertura para conocer o no tenemos el tiempo para conocer a la audiencia. Entonces, quizás manejar, la recomendación sería quizás manejar una presentación muy, digamos que con objetivos muy claros, muy específicos, pero también con un mensaje que pueda ser entendible por varias audiencias, ya que no sabemos, por ejemplo, esta ocasión no sabíamos a quiénes nos iban a ver, ¿no? Entonces traté de generar un contenido que pudiera cubrir varias audiencias. Vale, tenemos una más y Sí, preguntan, ¿qué otros factores que tal vez no podamos controlar pueden afectar la presentación o cómo se ha manejado? claro. Los factores que siempre han sucedido y que hemos visto en múltiples ocasiones, y en esta ocasión también tocó, ¿no? A los perritos. Es muy difícil poder controlar ese ruido externo que se empieza a generar. Algunas otras cosas que no podemos controlar es, por ejemplo, que si se llega a caer nuestro internet de manera virtual. Pero aquellas cosas que de manera presencial tampoco podemos controlar puede ser que haya gente que no quiera prestar la atención debida. Yo ahí la recomendación que siempre hago es tratar de con frases o con algún gráfico importante poder volver a traer esa atención que hemos estado perdiendo. Espero que estos consejos les hayan servido, Pau. Vale, vale. ¿Cómo, tenemos unas más? ¿Cómo Sí. construiste tu estructura de puntos al momento de presentar? Bueno, ustedes también dentro de la sección de attachments van a poder encontrar algunos artículos que me pudieron ayudar y servir de base para yo crear este contenido. Lo que lo que fui haciendo fue pensar cómo de una manera muy genérica podía llevar yo y unir la experiencia desde la perspectiva de la agilidad con el impacto que se puede tener dentro de estas presentaciones. Y en base a eso generé un contenido. Vale, nos preguntan también qué herramientas se pueden usar para hacer storytelling. ¿Qué herramientas se pueden usar para storytelling? No conozco una herramienta digital, por así decirlo, pero algo que a mí me funciona mucho es una libreta. En una libreta yo voy tratando de escribir y documentar lo que quiero dar a entender. Y entonces voy generando párrafos y en esos párrafos después voy creando una historia. Lo podemos hacer también con stickies, perdón, con post-its, los podemos ir generando y después tratar de, con eso, ir hilando los puntos para generar ese storytelling. Vale. ¿Sí? Una más de nuestra Uh -huh. audiencia nos preguntan si te ha tocado en medio de una presentación alguien que te diga no tengo tiempo o que quiera que le expliques en 2 minutos lo que tenías preparado para un cierto tiempo y cómo lo has manejado, cómo has reaccionado. ¿Cuál sería la manera correcta de reaccionar ante una situación así? Claro, sí me ha tocado y es entendible. Ahí es donde tenemos que también ser empáticos. Lo que, lo que, lo que yo propongo generalmente es hacer una sesión ya en lo individual, si es una sola persona, y continuar con la presentación que tenía planeada con el resto del equipo. Si es, y tiene que ser una situación o ha sido una situación de causa de fuerza mayor. Generalmente, si el equipo colabora, las audiencias colaboran y participan, tal como lo vimos el día de hoy, pero cuando pase eso puntual, yo les sugiero tener una sesión adicional ya un poquito más personalizada con la persona o el grupo de personas que se pudieran hacer. Si es todo el grupo, sí recomiendo que mejor buscar un nuevo espacio en la agenda para poder hacer la sesión. Vale, nos preguntan si conoces otras herramientas ágiles adicionales a Menti que se puedan usar en las presentaciones. Sí, claro, hay varias que pueden generar inclusive pulls inmediatos. Generalmente son estas como encuestas que son muy similares al Menti, pero otra que también les comentaba es Mural
o hay alguna herramienta también que te permite generar, por ejemplo, en Teams hay una pizarra donde también te permite poder generar este tipo de dinámicas que te permitan a ti poder tener alguna retroalimentación. Vale, vale. Ujú. ¿Qué consejo le darías a un líder para poder conectar mejor con el equipo al momento de revisar avances de proyecto? Desde la perspectiva del liderazgo, yo lo que les podría, el consejo que yo les daría es, tengan muy en claro cuál es ese objetivo, cuál sería ese norte al que quieren llegar. Y en base a eso, empezar a definir esos planes de acción o ejecutables que se tienen que hacer para entonces poder empezar a tener un buen eh, traqueo por medio de gráficas o en su defecto generar esos entregables que puedan estar listos para, para que puedan estar listos, esos entregables que puedan estar listos en definitiva. Y eso te permita avanzar en el proyecto. Entonces, como líder, yo creo que deberíamos de tener y de fijarnos muy bien esos nortes para después transmitirlos a los equipos. Vale, tenemos una última pregunta y Sí. bueno, quieren saber cómo se puede sacar mejor provecho de presentaciones que no nos hayan salido tan bien o que no hayan salido como nosotros esperábamos. Claro, yo creo que eso es parte de la experiencia. Y entonces, para poder tener ese tipo de retroalimentación o tú sientes que no salió tan bien o cosas así, creo que eso más bien quedaría como desde la perspectiva personal o bien con algún feedback que te den, donde puedas ver y esos puntos a mejorar, porque eso ya va a depender mucho de la audiencia, lo que la audiencia haya detectado, si es que se genera ese feedback. Y si no, yo creo que el hecho de poderse poner ante la audiencia nos va a, como decía Bruce Lee, ¿no? La práctica va a ser al maestro. Entonces, yo creo que hay que aventurarnos para, obviamente, ir generando más experiencia y que todos esos gaps que podamos llegar a tener en algún momento, pues se vayan disminuyendo. Vale, pues Amos, esta era nuestra Sí, última pregunta de la sesión. Te agradecemos perfecto. muchísimo este espacio para tratar este contenido de tan alto valor que nos sirve a nosotros que estamos día a día al frente de proyectos y que usualmente nos apoyamos en este tipo de ayudas para nutrir nuestras ponencias. Entonces, es un tema muy relevante y muy útil para toda la audiencia. De esta manera, pues cerramos la sesión y les invitamos a todos los que nos están viendo en este momento a consultar nuestro calendario de próximos meetups y extenderles una cálida invitación a que sigan participando de estas sesiones. Su participación, sus preguntas, la interacción que tenemos con ustedes definitivamente nos permite comunicar mucho mejor todos estos programas que tenemos y que son de alto valor. Muchas gracias para todos y nos vemos en la próxima sesión de Meetups Agile. Bye Muchas bye. gracias a todos. Bye bye.